Aplicaciones de la teoría cinética. Esta noche nos toca ver número de colisiones por unidad de tiempo y por unidad de volumen, ¿no? Y para empezar, vamos a preguntarles como siempre si están viendo la pantalla y si me escuchan. Sí, Inge, se ve la pantalla y se escucha. Ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la última clase, como les había dicho, habíamos visto camino libre medio, ¿no? Que estaba dado por esta ecuación, ¿no? Que era igual a 1 sobre raíz de 2pi sigma cuadrado n estrella, donde n estrella, número de partículas por unidad de volumen. Si reemplazamos a que es igual número de partículas, obtenemos lambda es igual a RT raíz de 2 pi sigma cuadrado por la presión por el número de Avogadro, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar del número de choques entre sí por unidad de volumen y por unidad de tiempo. Podemos hablar de choques entre sí 1, 1, 1. Y si estamos en una mezcla, esto es de la molécula 1 con la molécula 1. Y esto es la molécula 1 con la molécula 2. Por así ejemplificarles, el aire, por ejemplo, esto sería en el aire choque de partículas de oxígeno a oxígeno o nitrógeno y nitrógeno entre sí. Entre tanto, sería aquí choque de las partículas de oxígeno con las de nitrógeno. Esto es en una mezcla y esto es en sustancias puras, digamos. Suponiendo que las partículas tienen vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer que todas las partículas tienen velocidades constantes, o sea, no dependen, no son velocidades, son uniformes, no son velocidades aceleradas ni mucho menos, sino todos se mueven con velocidad uniforme, movimiento uniforme. En el caso de movimiento uniforme, ya saben que se aplica el concepto de distancia sobre tiempo, nada más. De aquí el tiempo vamos a tener que va a ser a la distancia sobre la velocidad. Y estas velocidades son las que varían. Velocidad 1, velocidad 2, para cada partícula. Aplicando al modelo imaginario que teníamos, en este modelo imaginario, vamos a suponer que todos están estáticos y uno solo se mueve, el marcado, es el modelo imaginario. Este es el marcado que se va a mover cuando todos están estáticos. Entonces va a recorrer una distancia L, va a chocar con esta partícula y después va a ir a chocar con otra partícula, ¿no? Se va a mover otra vez y así, solito va a ir recorriendo entre las partículas que están estáticas. Ese va a ser el modelo imaginario, donde en un instante dado todas están estáticas, todas las partículas están estáticas y uno se mueve. La frecuencia de colisión es, una colisión se realiza en un tiempo de ¿cuánto? Lambda sobre c segundos, una colisión. O sea, lambda sobre c segundos. Lambda es la distancia y c es la velocidad de la partícula, ¿no? Estoy aplicando este concepto. Una colisión se realiza, un choque, se realiza recorriendo una distancia lambda, va de aquí a aquí, recorre distancia c y choca sobre la velocidad, ¿no? Eso es el tiempo de un choque. Si me entienden, aquí está la partícula, va a ir hasta otra partícula a chocar, ¿no? Toda esta distancia se va a llamar lambda. A ver, lo que estoy diciendo aquí es que hay una partícula, esta partícula va a moverse hasta aquí. La distancia que recorre esta partícula es lambda. ¿Con qué velocidad va a recorrer? Esta partícula lo hace con una velocidad igual a c. Entonces, ¿qué tiempo tarda? El tiempo que tarda, ¿no? Es distancia sobre la velocidad, lambda sobre t segundos. En ese tiempo hace, ¿no? Va a ocurrir z colisiones que se realizarán en un segundo. Y yo quiero encontrar este z. Les voy a escribir aquí un choque se produce en lambda sobre c segundos. Y z choques, o sea, varios choques, se producirán en un segundo. ¿Cuánto vale z? Z va a ser igual a 1 por 1 sobre lambda z, entonces lambda c. Entonces z va a ser igual a
C sobre lambda, para el modelo donde uno se mueve y los otros están estáticos. Pero ¿qué pasa si todos se mueven? Yo tendría que hacer ya no solamente uno que choca, sino todos chocan. Y si todos chocan, yo tendría que multiplicar este z choques entre el total de las partículas, n estrellas sobre el volumen, pero por este valor de z. Pero el choque es entre dos, no es el total, sino no es que chocan todos consigo mismos, sino unos chocan con otros, entonces por eso vamos a dividir entre dos. Lo vamos a dividir entre dos, entonces z va a ser igual a n estrellas sobre 2 por z'. Entonces este z11 va a ser igual a n estrellas sobre 2 por z' c sobre lambda. Entonces este c sobre lambda, ¿no? Vamos a recordar que c es la velocidad media de las partículas, que es la raíz cuadrada de 8rt sobre pi m, esto es c, y lambda es 1 sobre lambda, es raíz de 2 pi sigma cuadrado en estrella. Entonces, en resumen, z11 va a ser 2 veces. ¿De dónde voy a sacar 2 veces? Aquí tengo raíz de 2, que va a entrar aquí como raíz de 2 por 8, 16. Raíz cuadrada de 16 es 4, entre 2 me va a dar 2. Este valor de n estrella, con este valor de n estrella al cuadrado, por la raíz de, ya no hay 8, de pi por r, que es constante, ¿no? Pi por r, que es constante. Este pi entra adentro, si este pi entra adentro como cuadrado, se va a simplificar. Entonces, pi r, raíz cuadrada de pi r, y voy a tener sigma cuadrado, raíz cuadrada de t sobre m. Entonces, z11 puedo escribir a z11 como ¿qué? Va a ser igual a 2 n estrella elevado al cuadrado número de partículas por unidad de volumen elevado al cuadrado, todo por pi por r elevado a la 1/2 y raíz cuadrada de la temperatura sobre m. Listo, eso es para las partículas que chocan en una sustancia pura. Entonces se puede decir que el choque de partículas es proporcional, todo es una constante, es proporcional a la temperatura sobre el peso molecular, ¿no? ¿Y cómo sería esto? ¿Cómo cambiaría si fueras de una partícula uno con respecto a la otra? Sería 2 veces número de partículas por unidad de volumen de las partículas 1 por número de partículas respecto de las partículas 2. Esto no pasaría nada. Pi por R sería igual, elevado a la 1/2. Y en este caso, cambiaría el peso molecular. 1 sobre el peso molecular de 1, más 1 sobre el peso molecular del otro, multiplicado por la temperatura. Y eso sería para las partículas de una mezcla. Eso lo he copiado y seguramente lo vamos a ver a continuación. Imágenes. Podemos poner estas imágenes aquí. Esto es de viscosidad ya. Es otra cosa esto. Tampoco ya. Entonces, ahí hemos concluido. Esto es choques entre sí y esto es fórmula para choques entre partículas diferentes. Sí, pregunta. En las dos fórmulas faltaba copiar el diámetro del choque al cuadrado. ¿Qué? Me he olvidado diámetro de choque al cuadrado, ¿no? Ya, esto estaba por diámetro de choque, ¿no? Sí.
Ya, un segundito. Esto va a ser por sigma cuadrado. Y todo esto también va a ser por sigma cuadrado, ¿no? Y ahora sí. Por si acaso, estas fórmulas están en dónde. ¿Dónde vieron estas fórmulas? ¿Quién me puede decir dónde vio estas fórmulas? Los ejercicios. Está muy bien. Esto se puede ver en dónde. En las prácticas, ¿no? En las prácticas. Cuando tenemos la práctica, por ejemplo, ¿dónde está la práctica? Pues práctica 1. Después de esto viene la práctica 2. Ahí estamos. Aquí vamos. Esto es la velocidad, la velocidad cuadrática media. Esto es la raíz cuadrada de la velocidad cuadrática media 3RT sobre pi m. Esto es la energía cinética media. Esta es la energía cinética por partícula, o sea, por el movimiento, ¿no? O más probable también, la energía cinética más probable, un medio de RT. Camino libre medio, 1 sobre raíz de 2 sigma, perdón, raíz de 2 pi sigma cuadrado en estrella. Número de choques por unidad de tiempo y por unidad de volumen. 2 veces n estrella al cuadrado, sigma cuadrado. Esto lo hemos sacado simplemente afuera. Pi r afuera y tm teníamos. Para la mezcla gaseosa, 2 veces n asterisco de 1 por n asterisco de 2 por sigma cuadrado. Aquí faltaba sigma 1, 2. 1 sobre ma más 1 sobre b, tal cosa. Donde sigma, tal cosa, eso es, ¿no? Esta ecuación nos está faltando, luego viscosidad, ejercicios, viscosidad y ejercicios. Bueno, ahorita vamos a ver estas dos fórmulas más. Aquí una cosita está fallando, ¿no? Ya vieron la falla, ¿no? Sí, en el caso de la mezcla es sigma 1, 2. Esto es sigma de 1 nada más. Y aquí es y sigma 1, 2. Sigma de 1 más sigma de, lo que está tabulado es sigma de uno, sigma del otro. Y se toma un promedio aritmético.
promedio aritmético. Ya. Todo lo demás está bien. Página en blanco, ¿qué vamos a ver? ¿Qué punto me toca? 4 4, si no me equivoco. esto era 4.3, 4.4, ¿no? 4.4. ¿Qué vamos a ver? Número de colisiones, sí, número de colisiones, número de choques o colisiones contra una superficie. Superficie. Por unidad de tiempo y por unidad de área. Por unidad de tiempo. Al número de colisiones se va a denotar con Z'. Al número de colisiones, el número de choques, Z' va a ser igual entonces por unidad de tiempo. Z va a ser igual a 1/4 de C, la velocidad media, por N estrella. Z', entonces va a ser a 1/4 de C, la velocidad media de las partículas, y N estrella, que es igual. Presión por N0 sobre dt. 4.5 nos falta ver propiedades termodinámicas de transporte. Propiedades termodinámicas
termodinámicas de transporte. Con esta denominación de propiedades termodinámicas de transporte se conoce a la viscosidad, conductividad y difusividad. Las propiedades, entonces. Las propiedades termodinámicas. Las propiedades termodinámicas de transporte son la viscosidad, viscosidad tanto de gases como de líquidos, la conductividad, son viscosidad, conductividad y difusividad. Si analizamos nosotros el transporte de cantidad de movimiento, el transporte de cantidad de movimiento en régimen laminar, el transporte de cantidad de movimiento. Cantidad de movimiento, el transporte de cantidad de movimiento en régimen laminar. Y para no decir tan largo, ¿no? Para no decir cantidad de movimiento en régimen laminar, transporte, cantidad, simplemente se dice transporte viscoso. El transporte de cantidad de movimiento en régimen laminar se puede decir transporte viscoso. Está regida o establecida, está regida, o sea, hay una ley que rige, ¿no? La ley que rige, vamos a poner, la ley que rige es la ley de Newton. La ley de Newton que establece lo siguiente. Tau, el esfuerzo cortante,
es a menos la viscosidad por el gradiente de temperatura o por el gradiente de velocidad. Esto es en 3 dimensiones. Para una dimensión, entonces en 3 dimensiones. Tau, X y Y es igual a menos la viscosidad por la variación de la velocidad X con respecto de Y. Esto es la variación de la velocidad o la derivada de la velocidad en X con respecto de Y. Eso nada más que es en una componente, donde la viscosidad es el factor, es aquí, ¿no? La viscosidad es el factor, donde mu es la viscosidad donde mu es la viscosidad que constituye el factor de proporcionalidad o factor de proporcionalidad. Proporcionalidad entre el esfuerzo cortante entre el esfuerzo cortante, y el gradiente velocidad. Entre el esfuerzo cortante, el gradiente de velocidad. Velocidad. Dicho de otra forma, definido de otra forma, la viscosidad es la propiedad termodinámica la viscosidad es la propiedad termodinámica que se opone al movimiento. Que se opone al movimiento, ¿no? Ya.
O sea, es la fuerza de resistencia en fluido al movimiento. Es habíamos dicho, la viscosidad es la propiedad termodinámica que supone el movimiento, ¿no? Es la resistencia que supone el movimiento que supone al movimiento. Es el inverso de la fluidez. En gases a baja densidad, en gases a baja densidad, eso quiere decir menor a 10 atmósferas. Está dada por la siguiente forma. Ya está dada por la siguiente ecuación. O sea, deducida a través de la teoría cinética. Viscosidad es igual a 1/3 de C la velocidad, 1/3 de C de lambda, 1/3 de C la densidad por lambda. Eso es. Dicho de otra forma, la viscosidad va a ser a 1/3 de C, que es la raíz cuadrada de 8RT sobre πm, por la densidad, que es la presión por número de Avogadro. Presión por peso molecular, disculpa, sobre RT. Y por lambda. Y lambda es RT sobre ¿cuánto era? A ver quién se acuerda. ¿A qué era igual lambda? RT sobre raíz de 2 raíz de 2. Pi sigma cuadrado presión
por N0 sobre RT. A ver si trabajamos con los números, nada más que con los números. Este 2 entre aquí, 8 entre 2 me da 4. Raíz cuadrada de 4 es 2 tercios, entonces. Ya no hay más números, 2 tercios. 2 tercios. Presión, con presión se va, ¿no? 2 tercios pi entra, ingresa aquí, pi entra aquí. Esto sería pi por a la 1 y a la 1 medio, 3 medios. Por 1 sobre N0. ¿Qué sería esto? ¿Qué más? Nada más. Peso molecular ingresa. Raíz cuadrada, entonces, ¿de cuánto? A ver, ¿quién me dice? Raíz cuadrada de cuánto. Y el peso molecular ingresa al cuadrado, ingresa. Entonces se va a ir con un peso molecular y va a ser RT por M, ¿no? Ya. Eso es viscosidad, como ustedes pueden ver. Es directamente proporcional a la temperatura y no depende de la presión. A presiones bajas, entonces, aquí abajo me falta. Ahora sí, gracias. Entonces, a presiones bajas, la viscosidad a presiones bajas, la viscosidad es proporcional a la temperatura elevado a la 1 medio. Es proporcional a la temperatura elevado a la 1 medio. A la raíz cuadrada de la temperatura. Proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. A la raíz cuadrada de la temperatura. Muy bien. Es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura. Y no depende de la presión. De la presión. La viscosidad se mide en... La viscosidad se mide en ¿qué? La viscosidad mu se mide en Poisson, en honor a Hagen Poiseuille, viene de Poisson-William, un francés que por primera vez midió. ¿Y qué es la viscosidad? Medido en Poisson.
Aquí está la viscosidad medida en poise. A ver, ¿qué será un poise? ¿Qué es un poise? Es un patrón de medida de la viscosidad. Aquí en el aire ustedes se van a imaginar, estoy trayendo esto que está escrito ya para no estar escribiendo. Aquí en el aire imagínense dos, ¿ya? Imagínense ustedes dos láminas imaginarias de fluido, o sea, de aire. Dos láminas imaginarias. Cada lámina tiene 1 centímetro cuadrado de superficie y está separado a 1 centímetro. Aquí se ejerce una fuerza F a la lámina superior, provocándole un desplazamiento que gradualmente se va a ir transmitiendo hasta la placa inferior. Esta debido a esta fuerza, esta se mueve con la velocidad V2 y se va a ir transmitiendo hasta que esta placa va a llegar a una velocidad V1. Entonces, esta fuerza F provoca una diferencia de velocidad de V2 menos V1 entre dos placas paralelas imaginarias de 1 centímetro cuadrado de superficie y separados de 1 centímetro. A eso se llama poise. ¿Qué ha sido? La fuerza. Un poise es la fuerza en dinas aplicada a dos placas paralelas de 1 centímetro cuadrado separados a 1 centímetro para provocar entre ellas una diferencia de velocidad de 1 metro por segundo. Eso es. Un poise es la fuerza F en dinas que se aplica a una capa imaginaria de fluido de 1 centímetro cuadrado de superficie separado de otra capa imaginaria de fluido a 1 centímetro de distancia, de forma que se produce una diferencia de velocidad entre la capa superior y la capa inferior, V2 menos V1, de 1 centímetro por segundo. Eso es un poise, patrón de medida de la viscosidad. La viscosidad en gases a baja densidad, presión menor a 10 atmósferas, y de acuerdo a la teoría cinética, está dada por la ecuación 1/3 de CdL. Eso es escrito, ¿no? 1/3 de CdL. La viscosidad no depende de la presión y es directamente proporcional a la temperatura elevado a la 1/2 o a la raíz cuadrada de la temperatura. Si el comportamiento es de un gas ideal para gases reales, la viscosidad es proporcional a tal cosa. Esto es en mezclas además, para gases reales, para gases ideales nada más. Esto es T elevado a 1/2 sobre omega de la viscosidad. Omega un factor de potencia que depende de las fuerzas de atracción y de repulsión. Entonces la viscosidad μ va a ser igual a 1/3 de la velocidad, dije, 8RT sobre πm, por la densidad, presión por peso molecular sobre R, por lambda RT sobre raíz de 2 sigma, tal cosa. Esto va a ser 2/3 por N0, ¿está bien? Por pi elevado a 3/2, por R a la 1/2, multiplicado por ¿qué? Aquí hay un error, ¿no? Esta M pasa a ¿qué? Ingresa adentro como ¿qué? Como al cuadrado. Se va a ir. Esto no está bien. Es como hemos hecho anteriormente. Temperatura por ms. Ya. Porque este m va a pasar al cuadrado, va a ingresar, se va a simplificar, va a quedar una m. Ya está. Caso de mezclas. Toda una constante por 1 sobre 1ma más 1 sobre mb por sigma cuadrado, sigma ab, por omega de la viscosidad. Viscosidad es proporcional a temperatura elevada a la 1/2 sobre omega. Omega de la viscosidad. Listo, entonces esto nomás hay que tener cuidado, aquí hay un error, ¿no? Aquí hay un error. Pero está atrás eso. Por ms. Ya. Vamos a hablar de los otros, muy rápidamente, de los otros términos, conductividad y difusividad.
Siguiente, vamos a hablar entonces de la conductividad y la... He hablado para mezclas de gases. Para mezclas de gases, sigma AB es, en la ecuación anterior, sigma de A más sigma de B sobre 2, y omega depende de K sobre T sobre epsi AB, donde epsi AB sobre K es epsi de A sobre K más epsi de B sobre K, un promedio geométrico. Y estos dos parámetros se llaman parámetros de Lennard-Jones. Vamos a hablar de la conductividad K. De la misma forma que hemos hablado de la ley de Newton para la transferencia de cantidad de movimiento, a ver, cuando hemos hablado de la transferencia de cantidad de movimiento, transporte de cantidad de movimiento, en régimen laminar, hemos dicho que la ley que gobierna o que rige la transferencia es la ley de Newton, que establece que el esfuerzo cortante es a menos viscosidad por gradiente de velocidad, ¿no? En 3 dimensiones, y en una dimensión está dado por esta ecuación, donde la viscosidad es factor de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. La viscosidad es una propiedad termodinámica que se opone al movimiento, ¿no? Es resistencia que se opone al movimiento. Es el inverso de la fluidez. En gases a baja densidad, tal cosa. Y aquí está todo, la ecuación está bien, hemos deducido todo. Lo mismo vamos a hacer para la conductividad. Conductividad K. La transferencia de calor, la transferencia de calor en régimen laminar está gobernada por la ley de Fourier, que dice que Q es igual a menos K por nabla de T, esto es la ley de Fourier. O en una dirección, Qx es igual a K por derivada de T con respecto de X, donde K es el factor de proporcionalidad de la densidad flujo calorífico y el gradiente de temperatura, ¿no? Esta conductividad, entonces el factor de proporcionalidad ¿entre quién? Entre la densidad flujo de calor y el gradiente de temperatura. En gases a baja densidad, la conductividad no depende de la temperatura y es proporcional a temperatura elevado a la 1/2, igual que la viscosidad, exactamente igual, o temperatura elevado a la 1/2 sobre omega de la conductividad para mezclas gaseosas. Con fuerzas de atracción, considerando las fuerzas de atracción. K, igual que antes, es igual a A por T sobre M. Ahora sí, aquí hay un error igual que antes. T sobre M. Ahora sí que aquí es T sobre M. Esto vamos a borrar y esto es T sobre M. Peso molecular de la mezcla. Ya, finalmente la difusividad. Aquí vamos a escribir la conductividad. Conductividad K para sustancias puras. Es AA, ese factor que hemos visto antes para la viscosidad, multiplicado por la raíz cuadrada de ¿qué? De la temperatura sobre el peso molecular y sobre sigma cuadrado. Todo lo demás será constante. En caso de gases de mezclas, esta K va a ser igual a A por la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 sobre MA más 1 sobre MB por T y todo sobre sigma AB. Y omega de la conductividad. Ya. Difusividad para mezclas binarias.
se simboliza con una D gótica AB, difusividad AB. Lo mismo que antes, la transferencia de masa en régimen laminar está gobernado por la ley de Fick, que establece que la densidad de flujo másico es proporcional a la difusividad multiplicado por el gradiente de concentración, ley de Fick. La difusividad, esto es en una dirección de A, la difusividad es el factor de proporcionalidad entre la variación de la concentración de A con respecto de Z. En gases a baja densidad y de acuerdo a la teoría cinética, se tiene que la difusividad es 1/3 de C lambda, C lambda. Con respecto a la viscosidad, aquí falta densidad nada más. En viscosidad y la densidad más aquí no, 1/3 de C de lambda. Y entonces reemplazamos 1/3 de C, es 8RT sobre pi m. Lambda es todo esto, simplificando, tenemos esta ecuación para mezclas, ¿no? No se utiliza ecuación pura, solamente se utiliza para mezclas, porque la difusividad se da en mezclas. La difusividad es inversamente proporcional a la presión, ahora sí depende de la presión. Es inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la temperatura elevado a la ¿cuánto? A la 3 medios. Eso es. Aquí se puede ver esa variación. Y ahí hemos acabado todo. Este capítulo, ¿no? Listo, no hay nada más. Aquí tendríamos que ver otro capítulo, primera ley de la termodinámica. Vamos a ver antes de nada, ¿qué tal vamos de tiempo? 21:47, estamos desde las 8:30. 8:30, un poco más. 8:30, 9:30. Sí. ¿Quieren hacer un problemita? Hola. Hola, hola. Hola. Sí, No hay nadie. Solito estoy aquí. Sí, Ya quieren hacer un hola, problema, hola, ¿no? Inge. Ya, vamos a hacer un problema entonces. Ya. Vamos a hacer un problema aquí. ¿Que vamos a traer de dónde? De la práctica. De la práctica. A ver, del 29 al 38, un problema. No, del 36, no sé por qué será. Este 29 se ha colado aquí. Ya, del 36 al 38, un problema. Venga, deprisa. El 36. Ya, 36. Este 36. Hacemos este problema y nos vamos. Ningún facilito este problema. Nada de fácil. Wow, ¿qué he hecho? Ha desaparecido todo lo que he hecho, parece. No, estaba asustándome ya. Wow, wow, me ha asustado mucho. Todo esto les voy a pasar de una vez, ¿ya? Aquí vamos a traer, o esta noche les voy a pasar. Me va a hacer recuerdo, ¿ya? Vamos a pasarles todo eso.
Ya. Entonces ahí tienen ustedes un problema. Ya, acabamos el problema y nos vamos. No es nada fácil, pero el problema. Alguien está molestándome, ¿qué molesta usted? Ya, ahí está la viscosidad y la relación de la presión final a la presión inicial. Al retenerse las partículas que chocan contra una superficie de 1 centímetro cuadrado en 2 segundos, ¿no? De las moléculas del metano contenidos en un volumen de 2 litros a 0 grados. Entonces me están pidiendo que calcule la viscosidad, cuánto es, ¿sí? Y la relación presión sobre presión inicial, cuánto es. Al retenerse las partículas que chocan contra una superficie la superficie S es 1 centímetro cuadrado. Las partículas van a chocar sobre esta superficie y se van a retener. En un tiempo igual a ¿cuánto? A 2 segundos. ¿No? De las moléculas de metano, las moléculas son de metano, CH4, contenidos en un volumen igual de 2 litros a una temperatura de 0 grados. Suponiendo que el diámetro de colisión, me han dado diámetro sigma, es 6 Armstrongs. O sea, dicho de otra forma, 6 por 10 a la menos 8 centímetros. Muy bien. Primero vamos a calcular la viscosidad. La viscosidad va a ser a 1/3. ¿A 1/3 de qué? 1/3 de C, la velocidad media. C, densidad y lambda. Con este diámetro puedo calcular lambda. Y todo puedo calcular. Entonces aquí vamos a ir calculando poco a poco para aprender, porque también podemos aplicar una fórmula y listo, ¿no? Podemos aplicar la fórmula, pero vamos a hacer por otro lado, vamos a calcular la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Todos. La velocidad media de las partículas está dado por 8RT sobre πm. Entonces yo reemplazo valores. Cuando reemplace valores, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es R?
R en dinas por centímetro, perdón, en ergios sobre Kelvin mol. En ergios es, ahora vamos a trabajar en un solo sistema. Es importante trabajar en un solo sistema, o sea, esto vamos a trabajar en centímetros, gramos, segundos, CGS. En el CGS, R se expresa en ergios sobre Kelvin mol. ¿Y cuántos ergios es? 8,31 por 10 a la 7. Ergios sobre Kelvin mol. La temperatura es de ¿cuánto? La temperatura es de 0, 273. Todo dividido entre ¿cuánto? Todo dividido entre pi por el peso molecular del metano. El metano, carbono 16 más 4, perdón, carbono 12 más 4, 16. Carbono 12 más 4, 16. Entonces, ¿cuánto vale C? Deprisa, calculamos. Doctor, ¿le diste notación o el valor ¿Qué? tal cual que salió en la calculadora? ¿Tal cual se llaman calculadoras? 60.088.574. No, no es correcto. No es correcto. 8 por 8,31 por 10 a la exponente a la 7 multiplicado por 273 dividido entre pi y dividido entre 16. Ya está. Y de esto hay que sacarle raíz. ¿Sí? Raíz cuadrada de ms. $60,000. Porque tiene que estar en el orden de 400 centímetros por segundo. Algo está mal. A ver. 8 RT sobre pi m. Está bien. 8,31 por 10 a la 7. Temperatura 273. Porque tiene que salirme aproximadamente a metros por segundo, sí, claro, en metros. Esto es centímetros por segundo. El orden, estoy pensando en el orden. Esto te ha salido, ¿no? 60.088.574.5, ¿no? Ya. Esto está en centímetros sobre segundo. Tiene que salirme del orden de 400, 500 por ahí, pero en metros por segundo. Convertiremos esto a metros por segundo. Por un metro es 100 centímetros. Dividimos entre 100, 600, ¿ves? 600.88, 6 metros por segundo. Eso me estaba llamando la atención, porque tiene que estar en la orden de, ¿por qué 600? Más de 400, 500, porque su peso molecular es bajito, 16, por eso es. Esto está correcto esto. Entonces nos tenemos que fijar bien en la orden. Ya, esto está en centímetros y está en metros. ¿Qué más tengo que calcular? Densidad. La densidad tiene que estar en el orden de 1.1, 1 punto algo, 0,90 y tantos por ahí. Densidad. ¿A qué es igual? Presión por peso molecular sobre RT. ¿Cuánto es la presión? Poner una atmósfera, ¿no? Aquí no me han dado la presión. A ver. Como no me han dado la presión, voy a calcular, me estoy inventando eso de la presión de una atmósfera.
Entonces voy a calcular densidad por lambda directamente, las dos cosas. ¿Qué es densidad? Presión por peso molecular sobre RT. Por lambda. Lambda es RT sobre raíz de 2 pi, raíz de 2 pi, sigma cuadrado, presión por N0, siendo N0 un número Avogadro. RT con RT se va a ir y presión con presión se va a ir. Y de esa forma voy a tener que ese número, densidad por lambda, va a ser igual al peso molecular, 16, sobre raíz de 2, pi, y sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado es 6 por 10 a la menos 8. Y N0 es 6.023 por 10 a la 23 moléculas por mol. ¿Qué unidades tendrá todo esto? Sus unidades. Estos 16 está en gramos por mol. Pi no tiene unidades, raíz de 2 tampoco. Este sí tiene unidades, que es sigma. Está en centímetros. Pero centímetros al cuadrado. Esto me falta al cuadrado. Centímetros al cuadrado. ¿Y esto está en qué? En moléculas por mol. Mol con mol se va a ir. Entonces va a salir en gramos por centímetro cuadrado y por molécula. Y cuando reemplace la viscosidad, ¿qué unidades va a tener? Se va a estar expresado en centímetros por segundo por gramos centímetros cuadrados por molécula. Entonces esto se va a ir así y va a salirme en gramos por segundo y por centímetro por molécula. Y esto se llama Poise. Viscosidad tantos Poise. Muy bien, ¿cuánto me sale todo esto? Venga, deprisa. 16 hay que dividir entre ¿cuánto? 1.661 por 10 a la 9, a la menos 9. Y ahora te hago caso, ya, cachitos. Raíz de 2 dividido entre pi, dividido entre 6 exponente a la menos 8. ¿Cuánto me has dicho? Entonces, la viscosidad, no, hay que multiplicar todavía por este valor. ¿Cuánto te salió esto, densidad por lambda? ¿Me dictas? 1.661 por 10 a la menos 9. 661 por 10 a la menos 9, está bien. Gramos
por centímetro cuadrado y molécula. Entonces la viscosidad va a ser igual a ¿cuánto? A 1/3 de C, pero C es 688.574,5 por este valor, 1.661, 10 a la menos 9, cierro paréntesis, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto me sale? 10 a la menos 5 me tiene que salir por aquí. ¿Cuánto es? Por 600, 8.5745. 3.327, muy bien, por 10 a la menos 5, ¿qué? Gramos por centímetro por segundo, se llama poise. Entonces puedes también poner, entonces, que la viscosidad que hemos calculado es 3.327 por 10 a la menos 5, ¿qué? Gramos por centímetro, gramos por centímetro y por segundo. Gramos, centímetro, segundo. Eso se llama poise. Ya está. Perfecto, y hemos calculado una parte. Ahora dice, ya, tenemos un recipiente. Tenemos un recipiente. Dentro de este recipiente de 2 litros estamos colocando una superficie absorbente. Una superficie absorbente. Las partículas de metano chocan sobre esta superficie. Y todas que chocan están en movimiento caótico. Cuando chocan aquí, se retienen. Entonces, consecuentemente, disminuye el número de partículas y por tanto va a disminuir la presión. ¿De acuerdo? Entonces, la disminución del número de partículas, voy a escribir aquí una ecuación. Mirando esto, la disminución menos la disminución del número de partículas con respecto del tiempo va a ser igual a las partículas que chocan. Las partículas que chocan es Z', partículas que chocan por unidad de tiempo nada más. Entonces, Z', ¿qué me da? Z' me da los que chocan sobre una superficie por unidad de tiempo y por unidad de área. Entonces, aquí hay que multiplicarle por el área de la sección transversal. Eso es, todas las que chocan producen esto. Muy bien, la disminución del número de partículas con respecto del tiempo, ¿a qué va a ser igual? Menos, ¿qué es número de partículas? Número de partículas
puedo escribir como número de moles, número de Avogadro por número de moles. Así. Esta ecuación es muy importante, la que he escrito. Y a partir de ahí estoy queriendo escribir otras. La disminución del número de partículas es a las que chocan por el área, porque esto tiene que ser partículas por unidad de tiempo. Esto era Z primera, partículas por unidad de tiempo y por unidad de área. Le multiplicas por el área, entonces partículas o moléculas por unidad de tiempo. Y aquí también disminución de partículas con respecto al tiempo. Entonces, esta partecita nada más, el primer miembro, dn respecto al tiempo, va a ser igual a ¿qué? dn0 sobre n, número de moles. Y el número de moles, yo puedo escribirlo así. Menos número de Avogadro, dn respecto al tiempo. ¿Pero qué es dn? N es presión por volumen sobre RT. Y con respecto del tiempo. Entonces, en la disminución del número de partículas con respecto del tiempo es igual a menos N0 afuera. Volumen afuera porque es constante. R es constante y temperatura es constante. Entonces tengo diferencial de presión con respecto del tiempo. Y esto es lo que voy a traer aquí. La disminución, entonces voy a escribir la disminución del número de Avogadro por R por T. No, ya. Número de Avogadro por volumen sobre RT con respecto de la presión y con respecto de del tiempo es igual a Z'. Z' es Z' por S, ya está. Voy a volver a escribir esto. Menos el número de partículas por volumen sobre R por T y por dP con respecto de dt, que es Z', es un cuarto de C por N estrella era. Y N estrella era aquel igual en estrella. Presión por número de Avogadro sobre RT. Entonces, esta RT con este RT se va. Número de Avogadro con número de Avogadro se va. Entonces, de aquí voy a separar variables para integrar. La disminución de la presión sobre la presión, a ir a tu lado, va a ser igual a ¿cuánto? A un cuarto de esta C sobre B. Aquí me falta algo más. Por S, porque esto era Z' nada más. Por S, la sección de esta manchita que he puesto aquí, de esta superficie, que retiene todas las partículas. C, un cuarto de C por S y todo esto sobre B y por dt. Y nada más, ¿no? Un cuarto de C por S, volumen viene aquí y listo. Esto puedo integrar. Puedo integrar. La integral, entonces. La integral. Yo tenía inicialmente una presión inicial hasta una presión final P de dP sobre P es igual a menos un cuarto de C por S sobre B y por la integral, cuando la presión era inicial, el tiempo era 0, hasta un tiempo T de dt.
Listo. Todo va bien. Y aquí voy a tener logaritmo natural, la integral logaritmo natural de la presión final sobre la presión inicial, que es lo que estoy buscando, igual a menos un cuarto de C conozco. ¿Cuánto vale C? C era, por eso calculaba, 688. 688. 688.574. Ya, 574 estoy bien. 5 era. ¿Quieres? Esto era ¿quién? C. Por la sección transversal en centímetros. Era de 1 centímetro cuadrado, decir. El problema decía de 1 centímetro cuadrado. Vamos a leer. Aquí está. Hállese la viscosidad y la relación de la presión final a la presión inicial al retenerse las partículas que chocan contra una superficie de 1 centímetro cuadrado en 2 segundos, ¿no? De las moléculas de metano contenidos en un volumen de 2 litros a 0 grados, suponiendo una diámetro de colisión de 6 Armstrong, ¿no? Ya está, entonces, ¿cuánto es esta S? Vale 1. Todo sobre el volumen. ¿Y cuánto es el volumen? 2 litros en centímetros cúbicos. ¿Cuánto es? Venga, 2 litros en centímetros cúbicos. 2000 centímetros cúbicos. La integral desde 0 hasta t de dt, por si acaso esto es igual a menos un cuarto de C por S sobre B y por T. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo es 2 segundos. Calculamos todo eso. Entonces de aquí va a ser P sobre P0 va a ser igual a E elevado a este número. ¿Cuánto es este número? Está bien, ese de la velocidad de 600. $688.574 por 2 dividido entre, ¿cuánto? Entre 2000 dividido entre 4, igual, ¿no? Me da menos 15, ¿estamos de acuerdo? Sí, Sí, doctor. el inicio es 0,22. 0,22, ¿no? 22,1. Entonces, menos 15, 0, 22,1. Entonces, P sobre P0 va a ser igual a ¿cuánto? Ship, o no, ship a la menos ship sorry. La 2.99. superficie era de 1 centímetro cuadrado. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Está bien? Todas las unidades son así. Creo que calculó con 2 en la calculadora para que le salga unos 15. O no sé si me estoy equivocando. A ver, parece que tiene razón. Pero no, este 2 era 2 segundos, esto era. Ya sí, perdón. Sí, está bien. Estás siguiéndome hasta lo que digo, ¿no? Está muy bien. Entonces sale 2.992, ¿no? 2.99. 2, ¿está bien? Por 10 Sí, a la menos, por 10 a la menos 7. 7. O sea, se ha reducido enormemente. Si esto fuera una atmósfera, casi ya no hay moléculas en 2 segundos. Todos se han detenido ahí, por la tremenda velocidad que imprime. Esta es la respuesta. Si te dirían calcula la velocidad final, tendrían que darte la presión inicial.
no había necesidad de presión inicial. Hace un momento cuando estaba poniendo una atmósfera me estaba inventando, ¿no ve? Menos mal que me he dado cuenta y he dicho, esto está mal. Esto es lo básico. Después el resto es fácil. Tienes que saber decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Están las partículas que chocan aquí, se retienen, está existiendo, está disminuyendo el número de partículas. ¿Pero por qué? Porque están chocando contra esta superficie. Entonces aquí, menos la disminución de las partículas de metano con respecto al tiempo. Está pasando el tiempo y están reteniéndose. ¿A qué va a ser igual eso? Va a ser igual a las partículas que chocan por unidad de tiempo. Este Z' es partículas que chocan por unidad de tiempo y por unidad de área. Yo solo quiero partículas que chocan por unidad de tiempo, entonces multiplico por la área. Si has entendido esto, el resto es pan comido. ¿Has entendido eso o no? ¿Has entendido, hijito? La disminución de partículas se debe al choque de las partículas sobre esta superficie. El Z' es partículas que chocan por unidad de área, por centímetro cuadrado y por segundo. Yo quiero solamente por segundo, por eso he multiplicado por el área. Eso está en nuestra teoría anterior. Aquí está. Número de colisiones por tiempo y por área. Eso es. Yo quiero solamente el número de colisiones por tiempo, no por área. Entonces multiplico por el área. Te pregunto nuevamente, ¿has entendido esto, esta ecuación? La disminución de las partículas con respecto al tiempo se debe a que las partículas chocan sobre esta superficie, multiplicado por la sección. ¿Entiendes esa ecuación o no? Sí, doctor, entiendo. Ya está. Entonces, si has entendido esto, lo demás pan comido. Lo único que he desarrollado aquí es qué es dn respecto al tiempo, porque yo sé que esto depende de la presión. Voy a llevar a algo que depende de la presión. ¿Qué es n? Partículas. ¿A qué es igual? Número de moles por unidad de Avogadro. Número de moles por unidad de Avogadro. Ya. Número de moles, o sea, he puesto en lugar de n, número de partículas por unidad de número de moléculas de Avogadro por el número de moles. Eso es partículas. ¿Y qué es n? Presión por volumen sobre RT. Este número de Avogadro es sacado afuera. Pero de aquí, porque estamos derivando esto, de esta derivada todavía van a salir muchos, más todo lo que es constante va a salir afuera. Volumen no ha cambiado, afuera. R no ha cambiado, afuera. T no ha cambiado, temperatura constante, afuera. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos N0, volumen afuera, R afuera, T afuera. Me queda dP sobre dt. En lugar de dn respecto de t, tengo esto. Y eso es igual a z' por s. Y listo. Esto es n0, copiar nomás dp sobre dp. ¿Y qué es z'? Z', de acuerdo a mi ecuación, es un cuarto de la velocidad por n estrella. Esto es fórmula, hijito. Fórmula. Fórmula. Z' es un cuarto de c por n estrella. O un cuarto de c por p n0 rt. Fórmula es. Eso va a estar en el formulario el día del examen. Entonces, tú agarras y dices, a ver, ¿qué es Z'? Z' es un cuarto de C por P N0 sobre RT por esta S. Y entonces simplificas N0 con N0, RT con RT, y tienes esta ecuación, menos dP sobre P a un cuarto de C por S, ¿y por qué más? Y esta P al otro lado, de P al otro lado, y de T al otro lado. Esta P, estoy separando variables. dP abajo, dP sobre dP, o sea, dP sobre P, es un cuarto de C por S, y este volumen ha pasado a disminuir, y el dt ha pasado a multiplicar. Listo, y ahora sí, lo integro, he dicho. La integral desde P0 hasta P, de dP sobre P, es igual a la integral, esto es constante, constante, constante. Un cuarto CSB
integral de 0 a t de dt. Listo, integramos esto, es 1/4 de c, sb. La integral de dt es t, entre 0 y t es t nada más, listo. ¿Y esto qué es? Logaritmo natural de p sobre p0, y es igual a todo esto, he reemplazado valores. Y entonces he sacado antilogaritmos, y ya está. ¿Está bien? ¿Está bien, Hito? ¿Has entendido? ¿Has entendido? Sí, doctor, entendí todo el ejercicio, solo quería hasta saber esa parte de la fórmula. Sí, fórmulas nomás es hit, fórmulas. Tienes que tener un formulario, ¿no? En el examen te va a permitir que uses 2 hojas como formulario, ¿de acuerdo? Ya. Paramos entonces, hoy día hemos trabajado bien, me parece.